Mejor hablar en M24. Segunda entrevista en este lunes con formato de 2 entrevistas de arranque que hacemos en Mejor Hablar. Recién habló Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior, FEMI. Ahora recibimos a Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que hoy justamente abordará una reunión con la FEMI. Ya estamos comenzando con el segundo contacto, Mariana. Gustavo Greco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Greco, el jueves pasado escucho cierto eco, ¿usted me escucha bien? Escucho perfecto. Bien, el jueves pasado el SMU publicó un comunicado en el que insta al gobierno a introducir un cambio en la estrategia vinculada a la epidemia, sumando a la campaña de vacunación, adopción de medidas de reducción drástica de la movilidad. Ustedes ya han insistido en este planteo, ¿no? De tomar más acciones en este sentido. ¿En qué medidas concretamente están pensando ahora? Bueno, nosotros hicimos ese planteo que no es nuevo, ¿no? Uh-huh. El planteo que tanto las gremiales médicas, particularmente el sindicato médico, como la comunidad científica, como la Universidad de la República, el propio Grupo Asesor Científico Honorario, hemos realizado en conjunto y con mucha coincidencia en cuanto a los conceptos de acuerdo al análisis de la evidencia y de la situación de la pandemia en nuestro país y en el mundo, de que era necesario, junto con el plan de vacunación, que avanza a buen ritmo, pero que eso era una herramienta insuficiente para frenar el avance de la pandemia y particularmente contagios, enfermedad y muerte, que es lo que se ha mantenido a un ritmo sostenido en los últimos 2 meses y medio, realmente a niveles que son catastróficos para nuestro país, ¿no? Un promedio de 55 muertes por día, como se mantiene desde fines de marzo, es algo realmente catastrófico. Entonces, éticamente, tenemos que insistir en el concepto de que la medida para frenar esta situación, para cortar esta situación, es la restricción de la movilidad, que no por repetida deja de ser cierta. Y en ese sentido, emitimos ese comunicado, iniciamos una serie de acciones políticas que convergen con la de muchos otros actores. Coincidentemente, el día jueves, la entrevista al profesor Radi también se expresó con mucha contundencia en lo conceptual en cuanto a la necesidad de tomar estas medidas. Usó metafóricamente una frase que realmente impacta por lo radical, ¿no? El bajar la térmica. Entonces, creo que toda la comunidad científica y la comunidad médica, los trabajadores de la salud, compartimos que la situación es muy grave y que el escenario de el efecto rebaño de la vacunación postergado por muchas razones, por la cepa, porque la efectividad de la vacuna y el ritmo de vacunación nos va a llevar esto a la primavera, nos pone en un camino en el cual transitar las semanas o meses que nos quedan para esa situación a un ritmo de 50 muertos por día no es aceptable. Pidieron en este comunicado una reunión con el presidente y con las autoridades de salud. ¿Tuvieron alguna respuesta? Y en segundo lugar, ¿qué planteos van a llevar estos que está sosteniendo? Exactamente. Uh-huh. Esta tarde nos reunimos con el presidente de JUNASA, el doctor Luis González Machado. Nos vamos a reunir con nuestros colegas de FEMI. Nos reunimos con la Federación Uruguaya de la Salud el viernes y estamos haciendo las gestiones que entendemos que son imprescindibles de hacer en esta situación para transmitir esto, además de otras acciones que estamos evaluando. Gustavo, el Sindicato Médico del Uruguay, diría yo que desde el comienzo de la pandemia ha tenido una actitud
propositiva, es decir, muchas veces ha presentado documentos o los ha hecho públicos en los que se sugieren determinadas medidas o se expresa la conveniencia de tomar determinadas medidas. La cuestión de la reducción de la movilidad ha sido una constante, podríamos decir, fundamentalmente en los últimos meses o en las últimas semanas. Hoy ustedes se van a reunir con la FEMI o con una delegación de la FEMI, la Federación Médica del Interior, y hace un ratito hablamos con Patricia Nava, la presidenta de FEMI, y ella planteaba que FEMI en realidad, con respecto a la sugerencia de medidas, tiende a, digamos, no expresar la conveniencia de adoptar unas u otras. ¿Qué encuentro puede haber entre las dos delegaciones, teniendo en cuenta que, por lo menos con respecto a ese asunto tan sensible, se han manejado con criterios distintos en lo que va de la pandemia? Sí, yo creo que el tema central es lo conceptual, ¿no? Cómo las medidas se implementen en cada lugar o en qué lugar, será resorte de las autoridades y de la situación epidemiológica de cada país. Pero creo que lo importante en toda esta situación, más allá de los matices que se pueda tener en la interpretación, en las propuestas, es lo conceptual, ¿no? Que es muy importante reducir la movilidad, porque lo que estamos pasando aquí en Montevideo y en el interior del país es dramático. Hay departamentos que lo vemos, están en una situación muy compleja, el litoral está en una situación muy compleja en este momento, y es muy importante sentarnos a discutir e intercambiar sobre estas cosas. Así que creo que es mucho más el clima de coincidencia en ese sentido que los matices que podamos tener. Greco, recién Martín le preguntaba a la presidenta de FEMI por las declaraciones de Ray en búsqueda, recién usted lo mencionó también. Él de alguna manera expresaba públicamente las limitaciones de la efectividad de la vacuna de Sinovac, ¿no? Dijo que va a ser difícil llegar a la inmunidad de rebaño con la efectividad de estas vacunas que tiene Uruguay. ¿Esto no atenta un poco contra el mensaje que también en el que se ha insistido en justamente motivar a la población a que se vacune? No. Dar información sobre la situación con evidencia y con análisis de los datos que surgen de nuestra realidad para situarnos y tomar decisiones políticas en función de esto es lo que hay que hacer. Yo creo que los mensajes en el sentido correcto, desde lo simbólico y desde los decisores, tienen que ser en la actitud, en lo comportamental y en el ejemplo que se brinda. Si nosotros sabemos ahora que la vacuna Sinovac tiene determinada efectividad, que es buena, pero que su impacto no va a ser tan cercano en el tiempo como uno quisiera, es un dato de la realidad que tenemos que tomar para tomar decisiones correctas. Entonces, hay que vacunarse y vacunarse más, porque la presión sostenida, sobre todo el sistema de salud, la asistencia a la patología COVID, a la patología no COVID, que está, prácticamente en un segundo plano en este momento, y a las secuelas de la patología COVID que empieza a aparecer. Pacientes que tuvieron COVID en los meses previos, que tienen secuelas respiratorias, neurológicas y demás, y que también hay que brindarles atención. No olvidemos que trabajadores de la salud, médicos y no médicos, venimos sosteniendo esta situación, es nuestro deber y lo vamos a seguir haciendo con un 100% de compromiso, ya desde el año pasado, donde toda nuestra estructura de trabajo está condicionada por la patología COVID, que en los últimos 3 meses explotó porque, esta ocupación de camas de todos los servicios hospitalarios y sanatoriales, por un altísimo porcentaje de pacientes COVID, tanto en terapias intensivas como en piso convencional, genera una distorsión en la asistencia y una presión sobre el trabajador de la salud muy importante. Y eso es una variable que también para nosotros es muy importante transmitir a las autoridades y a la sociedad. El recurso humano del sistema de salud está absolutamente al límite física y emocionalmente en este momento. Greco, también han alertado sobre denuncias
de persecución sindical, acoso al personal. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿En qué centros se han dado? Ese es un tema de alta sensibilidad para el sindicato, particularmente esto ha ocurrido en ACE, donde tuvimos denuncias de 7 personas que de alguna manera u otra han recibido presiones en función de opiniones vertidas particularmente en redes sociales, y en la cual el sindicato médico se ha plantado muy fuerte en defensa del derecho de la libertad de expresión, de los derechos laborales, porque entendemos que no es aceptable bajo ningún concepto para nosotros, ni para nadie, que se juzgue a las personas o que se inicien sumarios administrativos o que se sugiera la desvinculación de un trabajador, como fue el caso del doctor Rodrigo Suárez, por una opinión vertida en una red social. La semana pasada tuvimos una reunión con el directorio de ACE en pleno, donde transmitimos nuestra profundo malestar con este tema, donde argumentamos las razones políticas y jurídicas por las cuales rechazamos este tipo de conducta, de donde intentamos que de alguna manera el buen relacionamiento institucional, en este caso de ACE, pero también del sector privado, porque esto también ha ocurrido en el sector privado y no es privativo de esta administración, también ha ocurrido en administraciones anteriores, que el buen relacionamiento institucional entre ACE, su conducción, los médicos y el sindicato médico representándolos en esta oportunidad, se mantenga dentro de el mutuo respeto, tanto de las obligaciones por parte de quienes somos los trabajadores de la institución, pero por parte de las autoridades y mandos medios de la institución, que se respeten plenamente todas las libertades y todos los derechos. Así Greco, nosotros hablamos con Suárez, el médico reumatólogo que usted recién mencionó hace algunas semanas, sí, lo tengo, algunos claro. días, bien, recordemos para que la gente tenga alguna referencia, por ejemplo, en febrero había publicado en su cuenta de Twitter que en el Hospital Pereira Rosell no había ni paracetamol. En abril recibió justamente una comunicación de parte de las autoridades del hospital y se inició todo este proceso al que usted hacía referencia. Hay quienes señalan que, por ejemplo, esa sustancia, quiero decir, ese fármaco mencionado, sí estaba presente en el hospital en el momento en el que Suárez hizo la publicación. ¿A usted la denuncia en particular que motivó todo esto, ¿le merece algún comentario? ¿Usted entiende que el médico de repente expresó algo indebido, que capaz que en términos de datos concretos no era exactamente así la situación? Nosotros hacemos un llamado a todos nuestros colegas y socios a un uso responsable de la comunicación en redes. Más allá de que si había o no había, obviamente la comunicación tiene que ajustarse a la realidad. Esto está en manos de nuestros asesores jurídicos y estamos en un proceso de organización para resolver esta situación. Pero lo que marcamos claramente es que el derecho del doctor Rodrigo Suárez o de cualquier colega a expresarse no puede ser vulnerado o censurado por parte de las autoridades. Y lo que dice se ajusta a la verdad y lo que dice fue debidamente comunicado y expresado en los canales correspondientes para su resolución. Nosotros vamos a defender ese derecho siempre y ese es el mensaje más fuerte que queremos transmitir al colectivo médico y a las autoridades. Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por estar con nosotros. Un placer, que tengan un buen día. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.